Tía, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, yo te sigo en Twitter, vi algunos comentarios tuyos la semana pasada que me parecieron muy interesantes y quería pedirte a partir de ello algunas lecturas para compartir con nuestra audiencia. En particular Perfecto. respecto de la discusión que hay en torno de dos temas centrales, ¿no? Uno es la evolución de lo que podría llamarse el programa monetario frente a la cuestión de Sí, la cotización del dólar. Y el otro tema que me parece importante es si hay concretamente expectación de señales de que la economía comienza a funcionar, seguramente algo que se debería notar razonablemente mucho menos en áreas citadinas, urbanas, como la nuestra, Mar del Plata, por ejemplo, ujú. que en otros sectores de la República Argentina, ¿no? Sí, 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 así es. Con respecto al primer tema, como vos decías, yo creo que la principal función del endurecimiento monetario que está llevando a cabo el Banco Central y que se anunció durante el jueves de la semana pasada, si bien se lo anuncia como digamos, como un endurecimiento a causa de que la inflación todavía sigue alta, yo creo que el principal objetivo es mantener a raya el tipo de cambio, tratar de cuidar la estabilidad cambiaria lo máximo posible, ya que en los últimos 15 días, desde mediados de febrero más o menos, el dólar había empezado a subir semana a semana y eso estaba, por un lado, obviamente preocupando al gobierno en cuanto al impacto que indirectamente tiene sobre la inflación, pero también de cara a las elecciones y entrando en un periodo de tanta incertidumbre electoral donde suele aumentar muy fuertemente la dolarización de las Mm. personas para cubrirse ante cualquier posibilidad de riesgo, digamos. eh, Poder atravesar ese escenario de campaña o de previa a las elecciones con un tipo de cambio más estabilizado, porque de otra manera las chances de reelección del gobierno se achican considerablemente. Mm. Eso por un lado. Y con respecto a lo que me decías de la recuperación, sí, se están viendo algunos indicios desde diciembre del año pasado en los datos de que la recesión habría encontrado un piso y estaría mostrando algunos signos de rebote, digamos, tanto en la industria, en los índices desestacionalizados, como en la construcción, en algunos, por ejemplo, en los créditos que son medidos por el Banco Central en términos reales, estarían también recuperándose a partir de enero y febrero. Y obviamente como digamos, el sector más importante que va a estar impulsando esta recuperación y que principalmente va a estar teniendo un impacto muy fuerte a partir del mes de abril, ahora entre marzo y abril, que Mm. estamos por empezar, es el sector agropecuario y eso tiene mucho más impacto en el interior del país que en las zonas urbanas. O sea, generalmente la recuperación cuando se da en estos sectores comienza por el interior y luego derrama hacia los centros urbanos. Claro, ahora en este sentido, digo, los que tenemos la vocación o la oportunidad de mirar más allá del título de cada día, uno ve y advierte. Se está hablando de un ingreso realmente remarcable en cuanto a la cantidad de recursos que puede provenir de justamente un año de excelentes cosechas, más allá de inconvenientes climáticos que hubo puntuales, evidentemente este año es un año completamente distinto al del 2017, más allá del recurso que va a aportar el Fondo Monetario Internacional. Pero por otro lado, habitualmente se publican informaciones que dicen, bueno, fin de año el dólar va a estar a 50 pesos, ¿no? Yo trato de utilizar aquí un predicamento, que es decir que lo que aumenta es la cantidad de pesos que necesitamos para comprar un dólar. Ujú. Porque si no daría la impresión que el dólar cada vez vale más y lo que vale menos es la plata nuestra a consecuencia del proceso inflacionario. La pregunta es cómo ves la lectura al respecto del proceso inflacionario en un escenario que se ha demostrado desde el año pasado muy difícil. Sí, no, sin dudas es el plano que más dificultades le ha traído al gobierno y que el equipo económico ha tenido quizás la menor capacidad de resolución. Después está la pregunta de si eso ha sido por errores propios de la interpretación del proceso del equipo económico o por algo quizás más estructural. Ahí, digamos, mi opinión obviamente es que la inflación está muy vinculada al proceso monetario, a la emisión de dinero, a la relación entre el déficit fiscal y la financiación del Banco Central, pero que también en el corto plazo hay algunos
otros elementos más heterodoxos, si así quisiéramos llamarlos, que tienen un alto impacto, como por ejemplo son la indexación salarial y de contratos, digamos. Básicamente el problema que tenía la Argentina en el 2015, cuando asume el nuevo equipo económico, no era solamente que tenía que bajar la inflación como en cualquier otro país del mundo que ha atravesado por inflación. Si nosotros llegamos a un país que tiene inflación, una inflación normal, por así decirlo, lo que veríamos es que todos los precios crecen a una velocidad más rápida de lo que es deseable, por así decirlo. Bueno, en Argentina pasaba eso, pero además había dos precios principales que estaban muy atrasados con respecto al resto de los precios, el dólar y las tarifas. Entonces el gobierno no solo tenía que disminuir el nivel, la velocidad a la que todos los precios de la economía iban subiendo, que era de un 25-30% más o menos en promedio desde el año 2006-2007, sino que además tenía que hacer que dos precios muy importantes para la economía, como el dólar y las tarifas, suban por encima del resto. Entonces, el gobierno tenía que lograr que el ritmo inflacionario, que era de un 25-30%, vaya descendiendo al mismo tiempo que hacía que dos precios suban mucho más que el resto. Entonces, cuando eso pasa, cuando el gobierno ajusta el dólar y las tarifas a una mayor velocidad de la que el resto de los precios, los sectores que se ven perjudicados por esos cambios, que dicen, no, mira, mi salario en dólares antes era de 1.000 y hoy es de 700, o otro que te dice, yo antes destinaba el 2% de mi salario a pagar la electricidad y el gas y ahora tengo que destinar el 8%, quiero volver a la situación que tenía antes. Entonces, como quiero volver a la situación que tenía antes, pido un aumento salarial mayor para recomponer la situación previa. Eso genera una indexación y una rigidez en la baja de los precios que dificulta la reducción de la inflación. Es decir, además del fenómeno monetario, que es la base y que es el fundamento del sostenimiento por largo tiempo del proceso inflacionario, cuando hay problemas de redistribución del ingreso, cuando hay sectores que están perdiendo su posición relativa respecto de otros y quieren evitar eso retroalimenta el proceso inflacionario. Claro, bueno, eso está como técnicamente claro. ¿Qué le contamos a la gente de lo que puede esperar? Hoy hay una columna, supongo que ya para esta altura la habrás mirado, de Claudio Jacqueline en La Nación. En general la cobertura periodística metropolitana es muy denostativa con respecto del gobierno y creo yo que ha ido creciendo una carnadura en lo que el presidente llama el círculo rojo, de empezar a empujar mucho la candidatura de La Baña, ¿no? A mí no me da la sensación que eso tenga pábulo en la gente del común, pero bueno, ese es el juego que hay hoy mediático político. En ese sentido, digo, Jacqueline se preguntaba, o se pregunta en la columna, con qué instrumentos en un futuro gobierno Macri podría cambiar el decurso de la economía. ¿Qué ves vos de lo que puede ser distinto con 4 años por delante, donde hay una urgente necesidad de cambiar unas cuantas cuestiones del marco legal, entre ellas el marco de contratación de empleo, ¿no? A ver, en primer lugar, yo creo que el gobierno, en caso de una reelección de Macri, el gobierno no va a hacer nada diferente de lo que está haciendo hasta el momento. Lo que sí creo es que hacer lo que se está haciendo durante más años va a poder comenzar a mostrar los resultados positivos que hoy no lo está mostrando. Un claro ejemplo es el ajuste fiscal. Cuando una sociedad necesita hacer un ajuste fiscal, en el corto plazo, digamos, solo se ve el sufrimiento o lo indeseable del ajuste fiscal. Y en el largo plazo, eso te permite reducir el nivel de deuda que tenés que tomar, poder comenzar a bajar impuestos, quitarle peso del sector público al sector privado para aumentar la competitividad y aumentar las exportaciones, digamos, un montón de cuestiones que tienen maduración en un plazo más mediano o más largo que lo que es un solo mandato. Creo que un ejemplo bastante claro es, por ejemplo, lo que está pasando con las energías renovables. El gobierno comenzó a impulsar las energías renovables desde el primer día que llegó al gobierno en diciembre del 2015. La participación sobre la generación total de energía que está teniendo la energía renovable recién comenzó a afectarse en términos significativos a partir de fines del año pasado. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque los procesos de inversión llevan un tiempo de licitación, de construcción, de maduración. Entonces, si a mí me preguntaran qué creo que va a hacer el gobierno en un segundo posible mandato, yo creo que va a continuar con la normalización macroeconómica para intentar estabilizar las variables
Y lo que sí creo es que va a tener que ir más en profundidad con dos elementos principales del gasto que hasta el momento no han tenido no han sido atacados de frente, digamos. Uno es, como vos decías, el tema del empleo público, que ahí el principal problema está en que el mayor exceso de empleo público no está en la nación, sino que está en las provincias. Entonces ahí la nación tiene poco poder de decisión directo, al menos puede persuadir un poco a través de los gobernadores, pero es poco lo que puede hacer directamente. Y el otro elemento del gasto es el de las jubilaciones, donde evidentemente va a haber que ir a una reforma jubilatoria, donde probablemente haya elementos de suba de la edad promedio, de quizás equiparar la edad entre los hombres y las mujeres, y una cuestión de esa para darle un poco más de sostenibilidad a un sistema previsional que en los últimos 15 años se ha agigantado de una manera tremenda desde el punto de vista de los gastos y no así desde los ingresos. Entonces hoy tenemos un montón de otros impuestos que están destinados a financiar un déficit previsional que es creciente y que incluso sería mayor si no se hubieran hecho los cambios en la fórmula de movilidad previsional del año 2017. Bueno, ahí tenemos todo un tema, ¿no? Porque en líneas generales hay que decir que Argentina, que puede tener sus deméritos y hasta hay argentinos que gustan de seguir señalando que somos una nación subdesarrollada, estamos a la altura del mismo problema que tiene en general toda Europa, ¿no? Es decir, tenemos que pensar seriamente, primero. Yo la verdad te digo esto, yo estoy en la edad, pero a mí me parece que la jubilación hay que llevarla a los 70 años y ya que estamos en la era del empoderamiento femenino, habría que llevarla a 70 años para todos. Esa distinción de 5 años menos para la mujer, la verdad que me parece que hoy no tiene ningún sentido. Sí, yo creo que de hecho va a ser una de las cosas en las que va a haber bastante consenso. Bueno. Para las edades. Pero sí, también coincido con vos, o sea, el sistema previsional argentino tiene problemas propios de errores que se han cometido básicamente en los últimos 15 años, de un aumento del gasto impresionante y problemas más estructurales, digamos, que afectan a cualquier país del mundo y principalmente a los más desarrollados o a los donde las expectativas de vida ha aumentado de forma más rápida, como por ejemplo los países europeos que mencionabas. Entonces hay una combinación de ambos elementos, digamos, un factor estructural que está haciendo replantear el sistema previsional en todos los países del mundo y un factor puramente local de un desmanejo impresionante en los últimos años. Bueno, Matías, gracias por la ilustración, buena jornada, muy amable. Gracias a vos, saludos para todos. Matías Stur, economista.